Muy buenos días y bienvenidos a la charla Cuidado con el cannabis. Les agradecemos a todos por conectarse y acompañarnos el día de hoy. Desde AUD Internacional y Grupo Camacho Internacional hemos unido fuerzas para reforzar todos los aspectos que debemos validar para afrontar con éxito este nuevo cambio. Soy María José Morales, gerente administrativa de AUD Internacional, y hoy nos acompaña Lucía Vargas, contadora pública autorizada y socia del Grupo Camacho Internacional, para conversar con ustedes sobre el cannabis. Bienvenida, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, María José. Un gusto. Para mí siempre es un placer acompañarlos en este tipo de eventos. Un saludo para todos los que participan. Ahí a don Ricardo, que me saludó, muchas gracias. Espero que esta charla sea de mucho provecho. Parte de los beneficios de esta alianza entre Grupo Camacho Internacional y AUD Internacional es justamente esto, que ustedes tengan acceso a información integral, no solamente de la parte práctica de la implementación de un tema como este, que es el catálogo de bienes y servicios, sino que puedan tener acceso a cuáles son las implicaciones en el ámbito tributario que estas nuevas obligaciones, particularmente CABIS, tiene en el resto de su panorama tributario, tanto en el impuesto sobre la renta, como en el IVA, como en su condición general como contribuyentes. Tenemos que, esta semana vengo haciendo llamados de conciencia a los contribuyentes. Hay que aterrizar, hay que darnos cuenta que la administración tributaria ha ido mejorando sus prácticas de detección de contribuyentes que están en incumplimiento de sus obligaciones, y que la aparición de nuevas obligaciones como esta no es otra cosa que tratar de complementar lo que llamamos como inteligencia tributaria. Esta obligación, como todas las nuevas y que ustedes vienen conociendo, no son casualidad. Todo tiene un fin de poder fiscalizar mejor y con más dirección, con más precisión, y esto se va a demostrar o se va a repercutir en los próximos años y ya está comenzando este proceso en un aumento en las fiscalizaciones de contribuyentes. Mi rol hoy es, como les dije, guiarles sobre todo en el tema de implicaciones tributarias. No es mi intención asustarlos, pero sí la intención es que ustedes salgan bien claros de cuáles son esos efectos. Y para empezar, yo quiero traer a la mesa dos elementos del tributo que son fundamentales distinguir. Uno es el objeto y otro es el sujeto. Cuando en términos tributarios hablamos de objeto y sujeto, nos referimos al primero como la cosa, ¿verdad? El objeto es la cosa que estoy facturando, la cosa que está siendo grabada. Puede ser un bien, puede ser un servicio. El sujeto, por su parte, es la persona, ¿ok? Puede ser la persona que está emitiendo la factura o puede ser la persona que está recibiendo la factura. El CABIS atiende a el primero de estos elementos, que es el objeto. Es decir, sin importar la condición subjetiva, es decir, la condición de esa persona que está facturando o que está recibiendo la factura, CABIS lo que contiene es todo el listado de bienes y servicios y los codifica. Y si quiere, Carlitos Morales me ayuda ahí a pasar la filmina, porque habiendo dicho esto, caemos a la definición que ya muchos de ustedes habrán escuchado de qué es el CABIS. Y el CABIS lo que es un listado oficial de códigos de uso obligatorio en los comprobantes electrónicos para estandarizar el detalle de los bienes y servicios comercializados. Este listado fue desarrollado en conjunto entre el Banco Central de Costa Rica
y el Ministerio de Hacienda. Su entrada en vigencia es el 1 de diciembre de 2020. Y muchos de ustedes, y ya yo he escuchado que muchos dicen, no importa, de por sí la administración tributaria siempre sale en la última semana o el día antes con que va a prorrogar la entrada en vigencia de la obligación. No se atengan. La entrada en vigencia está formalmente para empezar el 1 de diciembre y esta es una obligación que, como ya los que han trabajado en ella, demanda tiempo, no solamente en su implementación, sino para los pasos previos a esa implementación. Y es que, como veremos adelante en la charla, la implementación del CABIS no se queda en implementar y ajustar nuestros sistemas de facturación electrónica, sino que hay un proceso que es muy recomendado, y esta es de las recomendaciones que les voy a hacer hoy, que es el de comunicación tanto con sus clientes como con sus proveedores. Vean que el CABIS, estos códigos van a viajar en una cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Son proveedores y clientes. Ustedes están en el medio de una cadena de valor donde compran bienes y servicios de sus proveedores y venden bienes y servicios a sus clientes. La comunicación entre los que intervienen en esta cadena de valor va a ser fundamental en el sentido de que de previo a la implementación ya sus clientes y proveedores sepan, estén anuentes de cuáles son los códigos con los que ustedes van a implementar su facturación a partir del 1 de diciembre. ¿Qué les va a evitar esto? Les va a evitar problemas ya cuando estén en aplicación de la obligación, les va a evitar el rechazo de facturas, por ejemplo, de que un cliente les rechace la factura porque el código no viene con el código que él piensa que debe ser, y este tipo de problemas se los podrían encontrar si no hubo ese proceso previo de comunicación con los agentes de intervención en sus respectivas cadenas de valor. Pasamos. Algunas de las principales características del CABIS. Bueno, el CABIS, como ya les dije, es un listado. Ese listado de productos y servicios se compone de 10 categorías generales de bienes y servicios, y esto implica que haya más de 20,000 códigos diferentes en los que los contribuyentes deben nadar literalmente para encontrar cuál es el código que se ajusta al bien o servicio que están vendiendo. El CABIS determina previamente si un producto o un servicio está exento o es grabado a la tarifa general del 13% o inclusive a una tarifa diferenciada. Y ojo acá, porque hay que hacer una distinción también entre lo que aplica por norma legal y lo que dice CABIS. Una de las preguntas que plantean los contribuyentes con mayor frecuencia es: ¿qué pasa si el CABIS me indica una tarifa del 13% y según la ley yo tengo una tarifa por ley del 2%? Entonces, su marco de implementación debe ser la normativa tributaria cuando estamos hablando de la tarifa a la que se debe facturar, la tarifa de IVA a la que se debe facturar. No podemos salirnos de ahí. No por el hecho de que el CABIS, por A o por B, establezca tarifa del 13%, significa que eso es santa palabra y que a eso es lo que me tengo que acoger. Tengan muy claro que el tema de la tarifa IVA que debo aplicar siempre debe ser la que establece la normativa. Y entonces, ¿qué pasará? Cuando ustedes por ley estén
autorizados a facturar a una tarifa menor que la que indica el CABIS, perfectamente pueden hacer el cambio manual en su sistema de facturación. Es decir, si seleccionan un código que tiene una tarifa del 13% y les corresponde facturar al 2%, entonces manualmente se introduce la tarifa del 2%. Esto ocurre, lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos de pregunta frecuente o casos especiales, como los hemos llamado. Por ejemplo, las universidades, que por ley estas pueden comprar y vender a la tarifa del 2%, estas van a facturar y en el momento en el que tengan que poner la tarifa, manualmente deberán poner tarifa del 2%. Otra de las características es que responden a calificadores internacionales. Esto es importante que lo sepan, sobre todo los que son importadores. Hay una clasificación del sistema arancelario centroamericano que ya de por sí tiene un cuadro separado, digámoslo así, un listado separado de asociación entre las partidas arancelarias y los códigos CABIS. Es decir, para cada partida arancelaria hay un código CABIS específico. La recomendación acá es que busquen este cuadro, este listado, para que a la hora de asignar los códigos, cuando sean productos de importación, puedan utilizar el código que ya viene predeterminado para cada partida arancelaria. Otra de las características es que el campo asignado en la factura electrónica es el de código de producto o servicio. Y acá hay que hacer el recordatorio. Esto es algo, este campo de código de producto o servicio, ya venía, esto tiene tiempo, ya venía desde que salió la versión 4.3 de facturación electrónica. Ya venía predeterminado este campo, y de hecho a mí me hizo mucha gracia que en aquel entonces, cuando apareció versión 4.3, muchos contribuyentes, o no muchos, algunos de los más curiosos, diría yo, nos comenzaron a preguntar, ¿y qué es esto del CABIS? Porque ya aparecían las notas de los anexos y estructuras. Y desde ese momento comenzamos a hablar de CABIS y comenzamos a lanzar líneas de idea de cómo ir preparándonos para la implementación de esta nueva obligación. Debe ser incorporado en todos los comprobantes electrónicos que emita el contribuyente. Entonces debemos quitarnos de la cabeza que este código lo vamos a usar únicamente en la factura electrónica. Este código lo tenemos que usar en la factura, en el tiquete, en la nota de crédito, en la nota de débito, en cualquier tipo de comprobante electrónico que sea el que emitamos o que recibamos. Este debe contener el código CABIS respectivo. Y otra de las características, que esto más bien yo lo veo como uno de los casos especiales, es que no se permiten los combos, es decir, no hay un código CABIS para combos de productos o paquetes de productos. Tenemos que hacer paz con esto. Últimamente les voy sugiriendo hacer paz con muchos temas, y este es uno. Hay que hacer paz con que no podemos tener un código para un combo de producto. Qué sé yo, ponemos la botella del vino con la copita y un paquetito de maní, y eso se vende en un combo especial, muy romántico, ¿sí? Pero este paquete no tiene un código respectivo, no hay un código para combo de vino, copa y maní, no. Cada uno de estos productos, el vino por separado, la copa por separado y el maní, debe tener su propio código CABIS, y cada uno a nivel de facturación se debe facturar y codificar por separado, de manera individual. Pasamos a la siguiente filmina. Ok. Objetivos del CABIS. Como les decía, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que está
persiguiendo la administración con hacer este tipo de codificación. Bueno, hay tres objetivos fundamentales. El primero es el de contar con un catálogo que establezca la clasificación de bienes y servicios que se comercializan en el país. ¿Para qué? Para tener un más rápido y eficiente proceso de clasificación de la información de los comprobantes electrónicos. Recuerden que cuando facturamos, la información de nuestras transacciones, tanto de compra como de venta, ya están viajando ipso factamente, están viajando en vivo a la administración tributaria y le estamos dando pistas a la administración tributaria de cuál está siendo nuestra operación, qué tipo de productos y bienes estoy comprando y qué tipo de productos y bienes estoy vendiendo, y esto a qué precios y a qué tarifas. Toda esta información la estamos dando en vivo en el momento en el que emitimos o recibimos una factura. También otro de los objetivos es el de facilitar el cálculo y análisis para la creación de estadísticas nacionales. Esto claramente va a ayudar en estos procesos y, por supuesto, que al final, si esto no repercute en una mejoría de los controles tributarios y en un aumento de la recaudación, pues no tendría sentido. Al final, el fin último de esta obligación para la administración tributaria debe ser mejorar la recaudación. El país está urgido de esos fondos y cada vez las acciones de la administración para la recaudación van en línea a mejorar las herramientas con las que puedan incrementar sus niveles de recaudación. CABIS es uno de ellos. Porque, como les decía en el punto 1, les va a dar información de una vez, instantánea, de las transacciones que están haciendo los contribuyentes en su día a día. Y esto va a ser un insumo de comparación al final del año con, por ejemplo, su declaración de renta para hacer o abrir nuevos procesos de fiscalización, ya sean abreviados o intensivos. Pasamos a la siguiente. En el impuesto sobre la renta, ¿qué tiene que ver CABIS con el impuesto sobre la renta? Resulta que tiene que ver mucho y en su mayoría, principalmente es un tema de trazabilidad. ¿De qué? De las actividades comerciales con las que está inscrita el contribuyente versus las actividades comerciales que realmente están haciendo los contribuyentes. ¿Por qué esto? Pues resulta, y esto es casos de la vida real, lo hemos visto que pasa y pasa bastante, de actividades, de compañías o personas físicas o jurídicas que están inscritas con una actividad económica determinada, pero resulta que en sus comprobantes electrónicos la descripción de los servicios que compran o que reciben no tienen nada que ver con esa actividad que tienen inscrita. Acá en el ejemplo lo que ponemos es un contribuyente que tiene la actividad de servicios contables inscrito y emite una factura bajo un código CABIS que es de servicios de alquiler. Esto alza 1001 alertas a la administración tributaria y hasta que se frotan las manos y se les hace la boca agua allá en la administración. ¿Por qué? Porque de acá pueden salir temas, por ejemplo, claramente de no relación entre su actividad inscrita y la que está ejecutando, pero más que eso, el contribuyente al facturar un servicio de alquiler, lo que le está diciendo a la administración es, venga y revise que yo esté cumpliendo con las obligaciones atinentes al impuesto de las rentas del capital. Renta, qué sé yo, si el alquiler es de un inmueble, entonces le estoy alzando 1000 banderas y encendiendo 1000 luces
para que me vengan a fiscalizar en el impuesto de rentas de capital inmobiliario y que yo esté cumpliendo todo lo que deba en esa cédula de impuesto sobre la renta específico. Recuerden que el impuesto sobre la renta es cedular en el sentido de que no hablamos solamente del impuesto sobre las utilidades, sino que hablamos de muchos otros impuestos, entre ellos los nuevos que aparecen de rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario. La administración puede tener control y trazabilidad de los bienes en inventario de los contribuyentes y también va a tener mayor control y podrá fiscalizar con mayor precisión esa casilla en la declaración del impuesto sobre la renta llamada costo de ventas. ¿Y qué es lo que sucedía? Y esto era una práctica que se veía bastante en los contribuyentes, donde jugaban, por decirlo así, con los montos del inventario inicial o final para que al final su casilla de costo de venta se ajustara de manera conveniente. Esto se terminó. Esto ya con facturación electrónica y códigos CABIS le va a dar mayor trazabilidad de los niveles de inventario de los contribuyentes para que la administración tributaria pueda hacer esa trazabilidad y esa determinación, esa prueba de verificación del costo de ventas declarado por los contribuyentes. Pasamos a la siguiente filmina. Ahora en el IVA. Esto que acabamos de hablar es afectaciones en el impuesto sobre la renta. ¿Qué tiene que ver CABIS con el IVA? Bueno, también en temas de trazabilidad, se trazan todas las mercancías que se adquieran y que se comercialicen. Además, existe una relación establecida entre las partidas arancelarias y los códigos CABIS. Esto era lo que les decía antes, de que los que son importadores verifiquen que ese código que ojalá que ya tengan asociado a sus productos que pasan por aduana, esté asociado a la partida arancelaria con el CABIS respectivo, que ya, como les decía, está predeterminado. ¿Qué pasa acá? Esto va a mejorar los controles de la administración aduanera. Todos sabemos que cualquier mercancía que venga del exterior a Costa Rica debe necesariamente debe pasar por los controles aduaneros. Y aquella mercancía que no pase por estos controles, entonces ha ingresado ilegalmente al país y por lo tanto no se esperaría que un contribuyente acá esté vendiendo mercancías que entraron al país evadiendo ese control aduanero que de por sí ya puede ser delito. Otra de las afectaciones en temas de IVA es que se deberá llevar control de los códigos CABIS bajo el cual me factura mi proveedor y con el que se emite la factura de venta. Esto es lo que les decía al principio de la comunicación que les recomendamos hacer desde ya con sus clientes y proveedores previo a la implementación del CABIS. ¿Pasamos? Los paquetes o combos que no se permiten, ya lo hablamos. ¿Qué consecuencia tiene el hecho de no facturar, no cumplir con esta obligación de incluir el código CABIS? Pues lo que va a pasar es un rechazo de la factura electrónica. Si no lo incluye, la factura prácticamente que de una vez será rechazada por el Ministerio de Hacienda. Y si incluye el código CABIS, pero su cliente no está de acuerdo con el código que utilizó, ahí tendremos que lidiar con ese ponerse de acuerdo con el cliente para acordar cuál es el código apropiado que deben utilizar. Otro tema, y este está de último, pero realmente es uno de los más importantes, y es
que le dará la posibilidad a la administración tributaria, mediante la predeterminación tarifaria, de verificar cuál es la aplicación de la prorrata del contribuyente. Recuerden que la prorrata, como la hemos llamado nosotros en Grupo Camacho Internacional, en la ley es llamada como la norma de proporcionalidad. Esta va a ser obligatoria de aplicación para aquellos contribuyentes que vendan, cuyos tipos de ventas sean con y sin derecho a crédito fiscal, y esto va muy ligado a las tarifas reducidas a las que venda el contribuyente y las ventas exentas que hagan a contribuyentes exentos por ley que no tengan derecho a crédito fiscal. La administración, por medio del CABIS y de la asignación de la tarifa respectiva, puede tener mayor control de las prorratas que los contribuyentes debieran estar utilizando para su liquidación del impuesto al valor agregado y que tal vez no lo estén haciendo así. Entonces esto igual va a ser una herramienta con la que se van a mejorar, pues esperemos que se mejoren los sistemas de fiscalización y recaudación de la administración tributaria. Seguimos. Afectaciones tributarias del CABIS en Exonet. ¿Y por qué Exonet? Porque resulta que el CABIS, además de aplicar en todos los comprobantes electrónicos, también lo vamos a ver cuando estemos haciendo trámites de Exonet. Acá, las mayores implicaciones es de estandarización en la elaboración de solicitudes para ingresar bienes y servicios que se pretende exonerar. El procedimiento para solicitar una exoneración venía siendo bastante tedioso, bastante engorroso y bastante extenso. Hacer todas aquellas listas de Excel en lugar de seleccionar los códigos CABIS, como sería con la implementación de esta nueva obligación de seleccionar los códigos CABIS correspondientes a la actividad o al producto o al servicio que se pretende exonerar. Y esto claramente va a ayudar en el proceso de validación de cuando se facturen bienes o servicios exentos. Internamente en los sistemas de la administración tributaria va a haber una validación de si esa exoneración es aplicable o no. Recuerden acá el cuidado que hay que tener cuando ustedes emiten una factura correspondiente a una venta exenta. Si esa venta exenta no correspondía esa exención, entonces a los que pueden salir afectados son los emisores de esa factura que tuvieron que emitirla grabada, por ejemplo, con el 13%, entonces la administración tributaria va a llegar a donde ese emisor de la factura y le va a cobrar el IVA que no cobró a su cliente, porque tiene una responsabilidad solidaria en la percepción del impuesto. Y si no lo percibe, entonces será responsable de reintegrarlo a la administración. Seguimos. Casos de estudio en CABIS. Estos son algunos casos que hemos visto, que los queremos compartir con ustedes. Tal vez alguno se siente identificado. Casos en donde la tarifa del producto no requiere Exonet, pero es diferente al CABIS. Esto es lo que les comentaba al principio, de que no se preocupen si se llegan a encontrar con un caso en donde el CABIS le dice que la tarifa es 13, pero que ustedes necesitan venderlo con tarifa exenta, porque soy una universidad o porque lo que estoy vendiendo es un producto de canasta básica o un producto agropecuario, o le estoy vendiendo a la caja o a la municipalidad. Vean que ya aquí tocamos la condición subjetiva que les hablaba al principio, que por más de que yo le esté vendiendo esta botella que tengo acá, se la esté vendiendo a la caja, si yo busco la botella, la voy a encontrar a la tarifa del 13%.
Pero si se la vendo a la caja, ya yo sé que la caja es una entidad no sujeta al IVA y que la factura debe ser 0%. Entonces, en estos casos es donde manualmente debo indicar la tarifa que por ley corresponde. Y aquí les voy a hacer mención para que se queden tranquilos, porque yo sé que muchos de ustedes se intranquilizan cuando escuchan una cosa como esta y dicen, pero es que el CABIS dice que es esta tarifa. Resulta que en anexos y estructuras, que es otra recomendación que les voy a dar de revisarlo y ver todos los detalles de las casillas de la composición de cada comprobante electrónico, en la casilla de código de tarifa dice que la tarifa, el código de tarifa debe coincidir con la tarifa asociada al producto según el catálogo CABIS. En los casos en los que la ley o el reglamento establece que el receptor puede acreditarse una tarifa inferior a la establecida en el CABIS, esto sin necesidad de contar con el documento de exoneración emitido por el sistema Exonet, el emisor deberá indicar dicha tarifa reducida y no la indicada en el CABIS. Esto está establecido así en los anexos y estructuras, versión 4.3 de facturación electrónica, para que les dé tranquilidad cuando se enfrenten a una situación como esta. Ahora, recuerden y remarco acá el tema de pensar en qué es lo que estoy vendiendo y a quién es lo que el que le estoy vendiendo. Recuerden que es diferente vender un producto de canasta básica a vender un producto a un productor comercializador o distribuidor de canasta básica. Los dos van a ir al 1%. La diferencia es que en el segundo caso, cuando lo que estoy vendiendo es un producto que no necesariamente es de canasta básica, pero a quien se lo estoy vendiendo es un productor, comercializador o distribuidor de canasta básica, recuerden que para esa venta, para yo poderla hacer al 1%, necesito tener como soporte el documento de Exonet de parte de ese cliente. Para que nada más se los dejo ahí como nota al pie, que la tengan en consideración, porque hemos visto bastantes casos como estos. Situaciones especiales en donde el producto tiene un tratamiento especial en el IVA. Acá los de mayor consulta son aquellos en donde el IVA se retiene, se integra todo a nivel de fábrica y aduanas. Estos casos, a nivel de la fábrica o la aduana, es que se cumple la obligación de reintegrar el IVA a la administración tributaria, repercutiendo en que el resto de la cadena de valor viaje el producto, las ventas sean lo que decimos como una venta exenta o ya con el IVA incluido. Entonces, en estos casos, son de los que les va a pasar de que se van a encontrar que el producto en el CABIS está al 13%, pero que por su condición de ser un IVA recaudado a nivel de la fábrica o aduanas, entonces el contribuyente lo va a facturar en el resto de la cadena de valor a la tarifa 0%. Eso lo pueden hacer manualmente. Igual con el caso de la venta de madera en pie, recuerden que en este caso es una tarifa especial del 10% que no va a estar, no se la van a encontrar por ahí en el CABIS, entonces pueden hacerlo de manera manual. ¿Seguimos? Cruce de información con otras instituciones. Esto también va a pasar y es bueno que lo tengan presente. Nos preguntaban un día de estos, un caso de seguros. Recuerden, ha habido mucha jurisprudencia en donde la administración tributaria asimila las garantías que no son de fábrica
sino que son garantías extendidas, las asimila a un seguro. Entonces nos preguntaban, entonces yo tengo que facturar con el CABIS de seguros. Cuidado, cuidado porque es ese hecho de facturar un seguro significaría que puede haber controles entre instituciones. Recuerden que los seguros es materia regulada por la SUGESE, y al ustedes estar vendiendo un seguro y que digan, no, pero no le corresponde hacer ese tipo de venta, los puede meter en un problema mayor. Otro ejemplo es la situación de ventas de servicios que pueden ser consideradas como ejercicio ilegal de la profesión. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de los consejeros que facturan servicios de psicología. Realmente un consejero que puede ser muy bueno, pero que no es un profesional en psicología, no puede facturar ese tipo de servicio porque no está asociado a su colegio respectivo, no es un profesional en esa área. Entonces puede encontrarse con problemas ya de carácter de que lo demanden a nivel del colegio profesional respectivo por estar ejerciendo ilegalmente esa profesión. Hay que tener cuidado con eso. Situación de servicios no registrados frente a Hacienda, también, que esté vendiendo por conceptos que no tengo inscritos como actividad en el Ministerio de Hacienda. Eso puede generar también problemas. Situaciones especiales que el CABIS viene a revelar: venta de paquetes de promoción, lo que les comentaba del vino, el maní y la copa. Venta de servicios incluidos en los productos, por ejemplo, un servicio, yo vendo un aire acondicionado y también vendo el servicio de instalación, debo facturar el producto por aparte y el servicio por aparte. O un salón de belleza donde vendo productos, el shampoo, el acondicionador o los productos de belleza, y también doy el servicio de corte de pelo. Esto debe ir facturado totalmente por aparte con códigos diferentes. Ventas a pagos con intereses. También, si yo vendo electrodomésticos y los doy financiados, al final lo que tengo es la venta de un producto como tal, el electrodoméstico, y también estoy vendiendo un servicio de financiamiento. Entonces, esto debe facturarse por aparte, con códigos por aparte. Seguimos. Todo esto que les he hablado se engloba en 3 artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son los que hablan de realidad económica. Artículo 12 bis, artículo 8 y artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Realidad económica. No puede ser que yo sea una persona física o jurídica en donde, y esto pasa, este ejemplo que está aquí en la filmina, lo hemos visto, de ver facturas de la fiesta de Navidad de los empleados completas, cuyo respaldo son facturas de capacitación, o gastos personales también disfrazados o respaldados con facturas por otros conceptos que según el contribuyente harían que ese gasto sea deducible, porque una capacitación es, digámoslo así, más deducible que la fiesta de Navidad, que sabemos que no es un gasto deducible. Entonces lo disfrazan. Ya esto con CABIS desaparece. Ya esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los códigos que yo utilice para facturar deben ser coherentes con la actividad que tenga inscrita. ¿Seguimos? Alineamientos necesarios para el CABIS y sus repercusiones tributarias. Esto es un resumen de lo que les he hablado. Al final, facturación electrónica y CABIS tiene que ver con impuestos sobre la renta, tiene que ver con IVA, tiene que ver con prueba documental
y tiene que ver inclusive también con registro de accionistas. ¿Por qué registro de accionistas? Recuerden que ahora todas las personas deberían estar haciendo su declaración del beneficiario último de las empresas o grupos económicos y sería muy raro ver, por ejemplo, una sociedad que supuestamente es inactiva, de la cual es dueña aquí un señor al final de la cadena y que esté recibiendo o emitiendo comprobantes electrónicos. Entonces, el mensaje central es ninguna de estas obligaciones, ninguna de estas bolitas ahí que tienen en pantalla, ninguna es por casualidad y todo está conectado. Entonces, tengamos las estrategias preventivas de los riesgos que puedan venir asociados a una incorrecta implementación de cualquiera de estas obligaciones. Creo que llegamos al final, Carlos. Bueno, sí. Estos son efectos de CABIS. También, a manera de resumen, en impuestos sobre la renta mostrará las diferentes cédulas de ingresos, lo que les hablaba. Ya reflejará si estoy facturando alquileres, entonces la administración le van a dar muchas ganas de ir a ver si estoy cumpliendo con mis obligaciones de rentas inmobiliarias. Gastos deducibles y razonables, lo que les comentaba de respaldar el gasto de la fiesta de Navidad con una factura de capacitación, generación de ingresos sin la correspondiente actividad registrada, lo que hablábamos de la coherencia entre actividad inscrita y transacciones respaldadas con comprobantes electrónicos, inconsistencias con lo contractual, también al final a yo les diría, recuerden el principio de sustancia sobre forma, por más que el contrato diga misa, al final lo que prevalece es la realidad económica de todas las transacciones. En el IVA, productos que hoy se venden sin IVA de forma incorrecta, esto se va a reflejar con el CABIS. Nuevos casos de prorrata que hoy se están ignorando, lo que les decía, al establecer ya las tarifas diferenciadas o tarifas reducidas, la administración va a tener mayor control sobre las prorratas o reglas de proporcionalidad que deberían estar utilizando los contribuyentes. Minimización del IVA mal cobrado, esto es facturar a una tarifa pues resulta que no le tenía que facturar al 13, sino que le tenía que facturar al 4%. Esto también se espera que se corrija con CABIS y, por supuesto, mayor trazabilidad. Estos, señoras y señores, son los principales impactos o repercusiones de carácter tributario que puedan tener con la implementación de CABIS. Y por eso es de cuidado y por eso es que la recomendación es verificar en sus sistemas de facturación, que sabemos que ya AVD Internacional está completamente listo para la implementación de esta obligación, verificar con sus clientes y proveedores tengan esa comunicación abierta y de prevención de riesgos. Excelente, Lucía, muy completa la presentación. Por acá tenemos bastantes consultas, entonces así que, bueno, vamos a iniciar a ver si logramos atenderlas todas. Muy bien, dice... pregunta don Giancarlo, ¿dónde se puede validar el tipo de artículo para agencias aduanales? Ajá, las agencias aduanales hemos escuchado que están teniendo bastante problema y es que hay que buscarlo, dependiendo del servicio que sea, tienen que buscarlo por palabras específicas, logística, almacenaje, este tipo de palabras les van a ayudar a ir identificando un código que se ajuste a la descripción del servicio que estén proporcionando. Correcto. También ayuda mucho por sinónimos, buscarlo, identificarlo por sinónimos.
Así es. Si uno es proveedor en varias empresas y que la empresa la cataloga diferente, ¿qué implicaciones fiscales tiene? Funciona como el D-151 con información cruzada. ¿Qué código CABI se le indica cobros de terceros e impuestos cuando es por reembolsos? Vienen dos Okay, preguntas. acá hizo como en una sola pregunta, tocó varios temas importantes. El primero, que es, no importa, lo repito como una lora, es el de que se comuniquen con sus clientes. La de 150, con sus clientes y con sus proveedores. La de 151, ya ustedes se habrán enterado que va en agonía, ¿verdad? Ya la de 151 va a ser únicamente para aquellas transacciones que no estén respaldadas con un comprobante electrónico. De ahí que facturación electrónica y CABIS venga a, de cierta manera, sustituir este tipo de control y trazabilidad entre o respecto a las compras y las ventas de bienes y servicios de los contribuyentes. Tocaba, decime la última parte de la pregunta porque tocaba... Código CABI se le indica a cobros de terceros o impuestos cuando es por reembolso. Ajá. Los reembolsos, siempre y cuando esto sea un reembolso realmente, y recuerden que para que sea un reembolso debe cumplir con esta condición. Debe ser una empresa o una persona que pagó con su dinero unos gastos que fueron facturados por el proveedor o a otro contribuyente. Entonces, hubo una persona que lo pagó a nombre y por cuenta de un contribuyente que es al que le llega la factura. Entonces, al final, el gasto como tal va a ser de este contribuyente que es el que recibe la factura del proveedor. Este otro que hizo el pago, que lo único que hizo fue, no se preocupe, yo pago por su nombre y cuenta, entonces le deberá cobrar a este otro un reembolso. Ese es el concepto de reembolso. En esos casos, los reembolsos se incluyen no como una línea de venta, sino que inclusive hay ya oficios de la administración en donde lo que recomiendan es ponerlo en el nodo otros, porque no corresponde a una venta como tal, sino que lo que estoy haciendo es nada más la liquidación de una plata que yo puse a nombre y por cuenta de un tercero. Muy bien. ¿Qué pasa con los servicios tercerizados y transfronterizados? Ok, ¿qué pasa en qué sentido? Tal vez ahí sí nos Con el tema del CABIS, ¿qué código aplica? ¿Cómo se trata el tema de los servicios al exterior del país? Igual como lo hemos dicho, es independiente la condición subjetiva o la condición de cómo estoy vendiendo el servicio. Lo que debo buscar es la descripción de ese servicio. Entonces, por ejemplo, un servicio de alojamiento va a ser siempre un servicio de alojamiento a pesar de que lo esté vendiendo por Airbnb. Eso, al final, la descripción del servicio es servicio de alojamiento. Y en cuanto al servicio tercerizado, consultan por acá. Ok, un servicio tercerizado, ¿como qué? Tal vez ahí si nos amplían un poquito para aterrizar más la respuesta. Ok, por acá ya ahorita nos llega. Dice, ¿dónde puedo consultar a cuál código CABIS corresponde el código arancelario? Ok, eso si gusta, voy a ver si podemos, si nos lo permiten acá. No sé si hay posibilidad de compartirles esa lista porque es otro listado aparte del catálogo de bienes y servicios que se van a encontrar ahí en la página del Banco Central. Si es posible, voy a consultar si les podemos enviar ese otro listado de cruce de partidas arancelarias con códigos CABIS. Okay. Dice, ¿a qué correo debemos dirigirnos si no encontramos en el catálogo los servicios que prestamos? Ok, acá hay opción, esto es bueno que lo tengan en cuenta, y de hecho los que son muy curiosos
y minuciosos se habrán dado cuenta que el catálogo se viene ampliando. Y esto es porque hay contribuyentes que ante la duda lo que hacen es una solicitud para que se incorpore un nuevo código CABIS. Entonces esto quedará a criterio de la administración tributaria de responder a esa solicitud. Sí se puede hacer y eventualmente se incorporará este código. Si quedan con duda, y esto es otra de las cosas que quiero llamar la atención, hay códigos genéricos, de hecho se los encontrarán con las siglas NCP, no considerados previamente. Estos, si bien pueden ser adaptables a muchos de los casos, hay que tenerles también cuidado de que no es un buen consejo decirles váyanse por el código genérico siempre. Servicios NCP, no. Deben procurar siempre acogerse y utilizar el código que más se ajuste a la descripción del bien y servicio que ustedes estén vendiendo o comprando. Sí, esto va a ser muy normal en los primeros días con todo este tema del CABIS. Vamos a ir viendo que se van a ir incrementando esa lista conforme se vayan realizando estas solicitudes. De igual manera, doña Alejandra, como les mencionábamos la vez pasada, es importante utilizar sinónimos. Por ejemplo, en el caso del área legal, no necesariamente vas a encontrar un servicio como abogada, tal vez buscarlo como un sinónimo, asesoría legal, o por ahí puedes también guiarte. Por acá dice, ¿qué se necesita para emitir facturas a empresas exoneradas? La carta de Procomer, consultan por acá. Ok, supongo que por el ejemplo que está dando, supongo que habla de una empresa de zona franca, una empresa acogida al régimen de zona franca. Entonces, estas empresas no están obligadas a tener el código de Exonet y el comprobante de respaldo del que va a emitir la factura exenta será justamente el acuerdo ejecutivo de Procomer, donde dice que esa es una empresa acogida al régimen de zonas francas. Correcto. Ok, por acá Melissa, bueno, nos consulta si podemos compartir la presentación. Posteriormente, siempre enviamos un agradecimiento a los que nos han estado acompañando. También los cargamos a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Entonces, por ahí también pueden repasar la presentación. Dice, ¿cuáles códigos debe usar la agencia aduanal? Pues no hemos encontrado, no se encuentra nada que diga logística. Sí, el código, yo de hecho antes de la charla les decía, no me sé todavía, no he llegado a tener ese superpoder de aprenderme el catálogo de memoria, espero llegar a tenerlo, pero sí traten de buscarlo como por los tipos de servicio. Un ejemplo que les daba antes, bueno, aparte de logística, puede ser almacenaje. Vean a ver dónde, si con esa palabra de almacenaje pueden buscar algo por ahí. Dice, ¿dónde se puede validar el tipo de artículo para agencias aduanales? Si uno es proveedor o varias empresas. Bueno, ya está. Esta la repetimos. Vamos a ver. En caso de restaurantes, ¿qué comprobantes de todo tipo de productos, pero sale un platillo terminado? Ajá. Vean, el caso de restaurantes, y aquí voy a aprovechar para dar otro ejemplo también. La categoría, vamos a ver, les decía que el CABIS está compuesto de aproximadamente 10 categorías. Lo que sí les puedo decir es que de la categoría 0 a la 4 van a ser bienes, productos, ¿verdad? Y de la 5 a la 9 van a ser servicios. Entonces, en la categoría 6 está el servicio de restaurante. No confundan, acá, si lo que estoy prestando es un servicio de restaurante, ese es el código que deberé usar. No es que me voy a encontrar el código de cada uno de los platillos que voy a vender. O sea, no, imagínense facturar código por código de cada uno de los platillos que se venden en el restaurante. Al final lo que vendo es un servicio de restaurante que se lo van a encontrar en la categoría 6. Les decía que les quería compartir para que tengan cuidado. Un día de estos, en una de las validaciones que estamos haciendo, nos encontramos, esta es una empresa que es distribuidora
que tenía clasificado en la categoría 6 los bienes cuya descripción es bebida, cerveza. Es un bien, lo que está vendiendo al supermercado, lo que está vendiendo es un bien. Es diferente esto a vender la cerveza ya servida en un restaurante. Entonces, el error que esta empresa estaba cometiendo era asignar un código CABIS en categoría 6, que es la del servicio de restaurante, y que ahí ya cuando ustedes se ponen a ver las especificaciones del código, el código es un número de 13 dígitos que se va cerrando en cuanto a especificidad de su descripción, y tenían a la cerveza metida ahí en los códigos 6 de servicio de restaurante. A esta empresa, si no le hacemos esa observación, le podría haber pasado lo que les contaba de que estuviera facturando servicios de restaurante sin tener esa actividad inscrita. Entonces hay que tener cuidado de en qué categoría es la que estoy asignando el código. Los bancos tendrán el código CABIS, consultan por acá. No, los bancos recuerden que no están en la obligación de emitir los comprobantes electrónicos. Ok. Buenos días, para rubros de educación privada. Bueno, esto ya lo... Ajá, es lo que les comentaba. Bueno, dependiendo de qué tipo de curso sea, recuerden que ahí va a variar la tarifa. Si por ley se establece una tarifa del 2% para las universidades de educación privada que estén reguladas, y que en el CABIS se encuentren que la tarifa es 13%, pero por ley estas están grabadas a una tarifa del 2%, entonces podrán utilizar la tarifa del 2%, la tarifa que establece la normativa tributaria. ¿Cómo facturo un servicio de hospedaje en el extranjero? Por lo que no debo cobrar el 13% del IVA si el código CABIS solo indica hospedaje y lo graba al 13%. Me imagino que ese es, a lo que se refiere es a un servicio de hospedaje fuera de Costa Rica. A un extranjero, que en este caso me imagino que lo que genera es un tiquete electrónico. A un extranjero, sí. En ese caso, como el contribuyente, o más bien el cliente, el que está adquiriendo el servicio, probablemente no va a requerir la factura electrónica, sí lo tendrá que hacer por un tiquete electrónico, y el tiquete electrónico debe contener el código CABIS. Recuerden, nuevamente, no es la condición del sujeto a quien le vendo la que establece la obligación de cómo y cuándo utilizar el CABIS, sino que es el objeto, el bien o el servicio que esté yo facturando o vendiendo. Sí, es justo lo que explicabas antes, que probablemente, bueno, un servicio va a estar exento, y sin embargo, en el código CABIS aparece grabado con un 13%, entonces ahí se aplica la regla que justamente desarrollaste antes. Los intereses y comisiones por préstamos, ¿qué código podemos utilizar? No encontramos nada acorde. Sí, eso tendrán que buscarlo en la categoría de servicios de carácter financiero. Entonces, la recomendación es eso, es irse de lo más general a lo más específico. Entonces, primero ubiquen en cuál de las 10 categorías está o podría estar el servicio, y ya estando ahí, comiencen a utilizar palabras clave o sinónimos, como decía María José, para ubicar el código que corresponde. Un ejemplo de servicios funerarios: ¿podrá facturar todo el servicio bajo ese código, o se debe facturar la caja, las flores, el transporte y todo por separado? Así es, todo por separado. Recuerden lo que les dije de los combos. No, para efectos de CABIS no podemos hacer paquetes, sino que cada artículo y cada servicio que se venda debe ir codificado por separado y facturado por separado. Si se vende un producto el cual trae incorporado licencias y garantías extendidas, se puede facturar en un solo ítem, ya que este tipo ingresa al país y la nacionalización se hace dividida.
Ajá. El tema de la garantía extendida, yo lo vería más como un servicio de mantenimiento, porque al final recuerden que la garantía extendida es justamente garantizarle al consumidor un mantenimiento por un tiempo definido que no se lo da el fabricante. Entonces, yo lo vería como la licencia por un lado y la garantía extendida, viéndola como un servicio de mantenimiento por otro. Sí, esto sí se puede visualizar dentro del CAIS. Vende un tour para disfrutar en el extranjero. Esto no lleva IVA. Sin embargo, en el código CAIS de operador de tours indica que es un 13%. ¿Cómo distinguir si se consume en el país o en el extranjero? Eso ya lo tendrá que justificar y para eso lo que debe llevar es un control bien detallado de cuáles servicios son consumidos acá en Costa Rica y cuáles son consumidos fuera de Costa Rica. ¿Cómo se facturan los servicios administrados que implica personal que está en Costa Rica y personal en el extranjero? Es también mucho la consulta que nos hacían antes por servicios tercerizados, porque también hemos tenido esa situación en algunos de nuestros clientes. Ajá. Repíteme la pregunta. ¿Cómo se facturan los servicios administrados que implica personal que está en Costa Rica y personal en el extranjero? Tengo conocimiento de algunas empresas que acá en Costa Rica administran, por ejemplo, una planilla de los colaboradores o algunos servicios acá locales para una empresa extranjera. Entonces, creo que por acá iba la consulta de esos servicios tercerizados, que no necesariamente lo está dando esta persona o esta entidad acá en el país, sino que es un gasto directamente de la empresa que radica en otro país. Sí, igual que en la consulta anterior, ahí lo que tienen que distinguir y llevar ese control es de a dónde se está consumiendo el servicio. Ya sabemos que se está prestando desde Costa Rica, pero lo que está en cuestión es a dónde se está consumiendo. Si el servicio se está consumiendo en Costa Rica, entonces ese servicio probablemente irá grabado al 13% y tendrán que buscar en las categorías de servicios administrativos y de este tipo el código que más se ajuste a la descripción específica del servicio que estén prestando. Esto iría al 13%, pero si es un servicio que está siendo consumido por una persona o empresa en el exterior, fuera de Costa Rica, eso se asemeja más a una exportación de servicio. Entonces, ya ahí es una factura de exportación de servicio donde el IVA es cero, puesto que se está consumiendo fuera de territorio nacional. Si una empresa tiene restaurante, comecero y express, tiene que utilizar códigos diferentes. No tengo claro, honestamente, si CABIS hace una distinción entre el servicio en el restaurante o el servicio express. No sé, María José, si vos con tu experiencia en la práctica y ahí navegando en el catálogo, has visto algo parecido. Sí, habría que analizarlo más detenidamente en el caso de este servicio, sobre todo el express, ¿verdad? Si viene como tal el servicio express para restaurante en esta categoría, habría que hacer el análisis. Vamos a ver por acá, ¿dónde reside? ¿Dónde reside la responsabilidad en el emisor del código CABIS o en el receptor? ¿Dónde reside la responsabilidad en el emisor del código CABIS o en el receptor? Ok, la responsabilidad es del emisor, pero esto, como lo hemos dicho en el transcurso de la charla, impacta a emisor y al receptor, ¿verdad? Recuerden que si no hay coherencia entre lo que vendo y lo que compro, me van a llegar a cuestionar. Entonces, por más de que el emisor de la factura esté emitiendo con un código CABIS, si ese código CABIS no es coherente con el que yo que recibo esa factura, después vendo con otro CABIS que nada que ver, entonces ahí va a haber una inconsistencia y me van a cuestionar a mí. Entonces siempre es bueno hacer esa comunicación entre clientes y proveedores. Sí, de igual manera pasa con los gastos. Si estoy adquiriendo o asumiendo gastos que no están asociados con mi actividad económica, de igual manera ahí se va a existir una total inconsistencia.
El catálogo CABIS se va a actualizar año a año con la degradación arancelaria conforme a los tratados de comercio internacionales, pregunta don Alexander. Sí, el catálogo, bueno, ya lo estamos viendo que se ha ido actualizando desde ya en cuanto a inclusión de nuevos códigos, ¿verdad? Entonces sí es recomendable que estén verificando que el código que están utilizando esté aún en vigencia en el catálogo. ¿Cuál es la consecuencia de que estén utilizando un código que ya no está vigente, por decirlo así? La consecuencia es que se van a dar cuenta porque les van a rechazar la factura. En el caso de los diplomáticos, ¿qué deben presentar para exonerar? Los diplomáticos realmente no están, no, ellos tienen que hacer el trámite de Exonet, tienen que hacer la solicitud como cualquier otro contribuyente y solicitar el código de Exonet para que les puedan hacer la facturación exenta. Sí, justamente lo hablamos ayer con uno de nuestros clientes. Es importante, en el caso de las exoneraciones, siempre solicitar el documento de respaldo. Ahí me va a indicar el número de exoneración que yo debo de colocar a la hora de generar mi factura electrónica, ¿verdad? En el caso de los diplomáticos, normalmente ellos tienen un carnet, que ahorita se me fue el nombre, pero sí tienen un carnet donde viene la fecha en que fue se le dio visto bueno, digamos, a esa exoneración y también su número correspondiente. Así es. Si tengo que hacer una factura de compra a un contribuyente de régimen simplificados, ellos deben indicar el código respectivo o yo tengo que buscarlo. Esta pregunta es súper válida porque ya no la han hecho muchas veces. Como régimen simplificado no está en la obligación de emitir comprobantes electrónicos, entonces yo como emisor del comprobante factura electrónica de compra debo seleccionar el código respectivo. Dice, ¿qué significa en el CABIS servicios de mensajería no CP? Es el NCP que les comentaba antes. Esas siglas NCP son no consideradas previamente. Es como códigos genéricos que les decía que hay que tener cuidado de no irse directamente a esos códigos genéricos, sino verificar si hay alguno que se ajuste específicamente a la descripción y si no hay ninguno, entonces ahí sí es válido usar el código NCP. Sí, en este caso, si existe un servicio por mensajería que lleve una descripción más amplia y coherente con el servicio que en este momento ustedes estén buscando, mejor se inclinan por ese que indica las siglas. En las empresas que realizan mantenimiento, ya sea preventivos o correctivos para vehículos, equipo, maquinaria industrial, se utilizan nuestros aceites, insumos y mano de obra. Cada rubro hay que ponerlos por aparte. ¿Qué pasa si dentro de la empresa hay una política de facturar un monto global sin detalle de cada rubro? Pues tendremos que cambiar las políticas porque al menos para poder cumplir con facturación de acuerdo a esta nueva normativa de CABIS, tendremos que facturar uno por uno de forma separada. Dice, los servicios profesionales otorgados en el extranjero son exentos, sin embargo, en CABIS solo sale el servicio profesional el 13%. Este es un caso el cual habría que modificar el impuesto. Ahí habría que ver a cuál servicio profesional hace referencia, ¿cierto? Sí, y recuerden, ya esto es un caso en donde estás tocando la condición subjetiva, es decir, quién es el que recibe ese servicio o quién es el que recibe la factura. La va a recibir alguien fuera de Costa Rica. Entonces, probablemente lo que esté haciendo es una exportación de un servicio, como lo hablamos antes. Por la característica o la descripción de ese servicio, es muy probable que me lo encuentre en CABIS al 13%. ¿Por qué? Porque CABIS no considera esa condición subjetiva, sino que se va al objeto, que es ese servicio que estoy vendiendo. Ya la condición subjetiva me dirá a mí si tengo que cambiarlo manualmente directamente cuando esté haciendo la facturación. Bebidas alcohólicas en servicios de restaurante, ¿cómo se codifica el CABIS? Ajá, eso es parecido al ejemplo que les daba antes. Se lo van a encontrar cuando son servidas en el restaurante, se los van a encontrar en la categoría 6.
no se confundan con los que están en la categoría 2, que es la venta del producto como tal, que no es servido en el restaurante. Uh-huh. Ok, para ferreterías, ¿cómo se haría para si venta de productos? Porque se tienen muchos catálogos para la venta. Me imagino que la consulta creo que es qué pasa si tengo un catálogo muy amplio de cada uno de estos productos. Hay que asignarle un código a cada producto. Así es, las ferreterías sí, son uno de los más afectados en ese sentido porque tienen cualquier cantidad de productos y cada uno con su código. Esto lleva tiempo, pero sí, efectivamente, a cada uno le tendrán que asignar su código respectivo. Sí, en la charla anterior también recomendábamos que, bueno, en negocios o giros de negocios donde estos catálogos son tan amplios, con mucho más razón llamábamos a detenernos y crear una planificación completa con el profesional para asignar estos códigos, porque sí es un poco agotador, pero sí, y también muchísima paciencia a la hora de asignar cuando tenemos un catálogo tan amplio como, por ejemplo, supermercados, ferreterías, etcétera. Sí. Ok, bueno, por acá tenemos una pregunta de régimen simplificado, pero creo que ya la aclaramos con la consulta anterior. ¿Existirán multas desde el 1 de diciembre si el ajuste del CABIS está muy en el aire? Realmente no hay una sanción de momento. La consecuencia de no cumplir a partir del 1 de diciembre es que los comprobantes que emitan se los van a rechazar. Rechazados. Al no existir los combos, ¿cómo se factura varios servicios que venden juntos pero a un precio inferior que cada uno por separado? ¿Se pueden registrar con un descuento? Sí, esa es una buena salida, facturarlo con un porcentaje de descuento. Dice, una iglesia que tiene venta de libros y artículos religiosos, ¿los códigos deben agregarlos por artículo o por actividad? Por artículo, siempre es por artículo. Y bueno, creo que ya por acá vamos a ver, si compro un servicio con un código, ¿debo de venderlo con el mismo código o puedo venderlo con un código que se ajuste a los servicios con los que estoy inscrita en Hacienda? Este es el caso de que mi empresa sea solo como intervención. Ok, aquí la clave está en la coherencia entre lo que compre y lo que venda, ¿verdad? Si al final no hay coherencia en estas dos cosas, ahí es donde te pueden cuestionar. Traten de mantener eso, nada más. Si el servicio que estoy vendiendo no está codificado con un código que no tiene nada que ver con los códigos que estoy reportando que compro, ahí es donde van a tener problemitas. En las capacitaciones, por ejemplo, charlas de cualquier tema o curso de etiqueta, protocolo, se puede usar el código de capacitación genérico cobrando el 2% del IVA. Si es una capacitación técnica, sería el 13%. Sí, recuerden que en capacitaciones, si al final no es una entidad regulada, esto tengo que facturarlo al 13%. Entonces, una capacitación, por ejemplo, qué sé yo, Grupo Camacho Internacional va a dar una capacitación técnica en temas tributarios, entonces esa capacitación es un servicio que se cobra al 13%, no puede ser el 2% porque no es una entidad que está regulada para prestar servicios de educación. Sí, que en este caso el Ministerio de Educación es el que asigna o certifica este tipo de IVA, por decirlo así. Entonces, ahí lo que podemos decir es que generalmente todas las capacitaciones están grabadas al 13%, a no ser las instituciones que estén amparadas por el Ministerio de Educación. Así es. En el caso de la siembra del café, Ajá. esa es la pregunta. En el caso de la siembra de café, me imagino que la consulta va si atribuye un código CABIS. El servicio como tal. Sí, La siembra. supongo que es un servicio que está prestando una persona o empresa para hacer esta actividad de la siembra como tal del café. Habría que buscarlo, como les dije, al ser un servicio,
ya de una vez sé que tengo que irme a las categorías de la 5 a la 9 y ya estando en ese macro de categorías, busco por palabras clave. Yo empezaría con café, con obviamente siembra. Es una palabra capitalera, perdón. Ajá, correcto. Entonces hay que bucear un poquito en el catálogo. Dice, en el caso de las compras por Uber, Globo, ¿cómo se factura el costo del servicio de este proveedor? Compras por Uber y Globo, ¿cómo? Me imagino que la consulta va cómo registro un gasto por Uber, Globo, o cómo reviso si ese código CABIS o si va a tener un código CABIS. Es que, vamos a ver, una cosa es el servicio de transporte o de entrega del bien que esté comprando y otra cosa es el bien como tal que esté comprando. Entonces, eso son dos códigos separados, uno por el servicio de transporte o de mensajería y el otro por el producto como tal que esté comprando. Vamos a ver, creo que ya la última consulta que tenemos, si vendo material de piedra, mármol, granito, los códigos me imagino son diferentes, pero el servicio también tiene un código distinto. Así es, siempre productos van por un lado, servicios por el otro y cada uno tiene códigos diferentes. Tengo que buscar cada uno de manera individual. Ok, si compro servicios de fotografía, pero yo vendo servicios de publicidad, a la hora de vender este servicio a mi cliente, ¿debe facturarlo con código de servicios de fotografía, aunque yo venda publicidad o debo de cambiarlo? No, y esto, vamos a ver, acá hay una coherencia y cuidado acá, ¿verdad? Porque no significa que entonces el código que me facture mi proveedor, ese es el código que tengo que usar necesariamente en mi venta. El cuidado que hay que tener es en la coherencia, ¿verdad? En este caso, un servicio de fotografía tiene coherencia con un servicio de publicidad, no es nada raro. Entonces, este proveedor de servicios de fotografía facturará con el código respectivo a ese servicio y cuando usted venda servicios de publicidad, deberá usar el código correspondiente al servicio de publicidad. Ok, bueno, vamos a leer las últimas dos consultas. Dice, ¿se puede facturar en una misma factura servicios y artículos terminados? Se puede, bueno, sí, repite la consulta. ¿Se puede facturar en una misma factura servicios y artículos terminados? Sí, pueden ser en una sola factura, lo que sí es que deben ser en líneas separadas, ¿verdad? Una línea por artículos, otra línea por servicios. Y si son artículos o servicios de diferente naturaleza, entonces cada uno de ellos debe ir por separado en la factura. Muy bien. Un servicio de contabilidad lleva un código y un servicio de contaduría pública lleva otro, ¿es correcto? Tendríamos que verlo en el catálogo si hace esa diferenciación. Si en el catálogo sale con código diferente, pues sí, tendrán que facturar con cada uno con ese código diferente. Muy bien. ¿Cómo registro la instalación de paneles solares? Ok, ahí estás hablando de un servicio de instalación. Entonces, habrá que buscarlo en las categorías de la 5 a la 9, que son las de los servicios, y ahí ubicar con palabras específicas para ver si encuentras el que se ajuste, si hay alguno que se ajuste específicamente a instalación de paneles. Ok. Con el tema de las comisiones, ¿cómo se debe facturar? El tema de las comisiones, igual, habrá que buscar en la parte de servicios financieros, probablemente, y recuerden que las comisiones tienen afectación en el IVA también, pero que están exentas. El tema, si estas son de carácter financiero, eso es una bronquilla que repercutirá más que todo en temas de prorata, porque sería una venta sin derecho a crédito, pero eso ya es un muñeco de otra historia y lo podemos ver con mucho gusto el caso particular. Muy bien.
Muchísimas gracias, Lucía. Me parece que bastante provechosa la presentación y pudimos aclarar muchísimas de las consultas de nuestros, acá quienes nos están participando en el webinar. Bueno, por acá también me consultan dónde se pueden contactar a Lucía o para más consultas. Con mucho gusto pueden escribirnos directamente a través de nuestros medios de comunicación, ya sea página web, Facebook, etcétera. O también acá en la pantalla están los datos de Lucía. En conjunto también podemos seguir aclarando las consultas o asesorías si es necesario para cada uno de los casos ya muy particulares. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un placer. Para OED es súper importante traerles este tipo de herramientas para poderles ayudar a seguir con su negocio. Con muchísimo gusto, un placer haberlos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.